Entonces síguete moviendo, síguete moviendo. Como si congeláramos este momento. Síguete moviendo. Entonces síguete moviendo, síguete moviendo. Yo sé que tú por dentro sientes lo que siento. Síguete moviendo. Hola y bienvenidos a esta nueva sesión de la materia Informática Educativa. Dentro del marketing digital, el diseño es uno de los componentes más importantes al momento de alcanzar objetivos y resultados satisfactorios. Posiblemente hemos escuchado muchas veces el término arte, por ejemplo en forma de piropo o cumplido. A más de alguno le han dicho, eres arte. Pero este día no vamos a hablar de ese tipo de arte. Hablaremos del diseño gráfico, específicamente del tema principios de diseño. Comenzamos. La agenda para la sesión es la siguiente. En primer lugar, realizaremos una introducción al tema. Como segundo punto, conoceremos los principios fundamentales del diseño gráfico. Posteriormente, realizaremos las conclusiones de la sesión y la actividad correspondiente a la misma. Podemos decir que el diseño es un arte que nos permite comunicar visualmente haciendo uso de textos, imágenes, etc. Cada diseñador expresa una determinada idea por medio de un lenguaje creativo. Ahora bien, ¿cómo las personas podemos percibir estas ideas? Pues lo hacemos por medio de los esquemas de diseño, los cuales son forma y percepción. La forma es en sí la estructura gráfica del diseño y la percepción se refiere a lo que produce el diseño en las personas, es decir, que le transmite o hace sentir. En base a estos esquemas surgen una serie de pautas o normas, que son los llamados principios de diseño gráfico. Y obviamente, la forma en que sean aplicados estos principios afecta el contenido y los resultados que podamos obtener. Principio de balance y equilibrio. Consiste en asegurarnos de que ningún elemento domine sobre otro y lograr que cada uno de ellos tenga importancia dentro de la composición. Además, existen tres tipos de equilibrio: el simétrico, asimétrico o radial. Equilibrio simétrico se da cuando un lado es fiel reflejo del otro. Por ejemplo, una mariposa al ser dividida en dos partes produce que en ambos lados posean el mismo peso visual y simetría. A eso se refiere el equilibrio simétrico. Equilibrio asimétrico se produce cuando al dividir la composición en dos partes iguales no existen las mismas dimensiones en tamaño, color, peso visual, etc. Por ejemplo, tenemos esta composición que al trazar una línea y dividirla en dos partes iguales, nos queda que en la parte izquierda está un círculo grande y en la parte derecha un círculo pequeño. No hay una compensación en el peso visual. A eso se refiere el equilibrio asimétrico. Equilibrio radial se genera cuando definimos un punto central y a partir de este punto comenzamos a ubicar los elementos decorativos, tanto en el eje X como en el eje Y. Este principio nos dice que debemos definir un punto central y a partir de este punto empezar a ubicar los elementos decorativos, tanto en el eje Y, que es vertical, como en el eje X, que es horizontal. El siguiente principio es el contraste. Por medio del contraste nosotros podemos generar distinciones que nos permitan resaltar algún elemento de interés. Por otra parte, es importante saber que podemos generar contraste por medio del color, texturas, tipografías, formas e incluso líneas, no solo con el color. Por ejemplo, destacar un elemento de la composición simplemente con usar un color alejado del color base, en este caso el corazón. Podemos ver que con solo cambiar el color del corazón hacemos que este elemento resalte dentro de la composición. Principio de proximidad. Se refiere a la distancia que hay de un elemento a otro. La proximidad le da al receptor una sensación de orden,
armonía y cohesión. Por ejemplo, tenemos esta serie de corazones. Los 4 primeros tienen una proximidad constante y 2 de ellos están más alejados. Esto nos provoca la sensación de que hay 2 grupos de corazones en la composición, simplemente viendo la proximidad entre los elementos. Alineación. La alineación se refiere al orden natural del diseño y nos dice que debemos colocar los elementos ordenadamente, no al azar o, como diríamos en el buen salvadoreño, a lo loco. Podemos alinear los elementos en base al eje X o también al eje Y. Por ejemplo, en este caso, el grupo de corazones está alineado en el eje X, sin importar la distancia que existan entre sus elementos. ¿Y qué pasaría si no aplicáramos este principio? Podemos ver que el grupo de corazones estaría desordenado, no estaría ni alineado en el eje X ni tampoco en el eje Y. Principio de repetición. Este principio se logra cuando repetimos ciertos elementos dentro de una composición. Está muy relacionado a los llamados manuales de marca, donde se definen paletas de colores, tipografías, etc., que deberán usarse en todos los diseños de dicha marca. Por ejemplo, tenemos una composición donde un círculo se repite n veces, compartiendo atributos como color, tamaño, textura, etc. Y bien, vamos a poner un poco en práctica estos principios. Tenemos este pequeño arte para una tienda de modas. Si usted realiza esta práctica, no deberá realizar la actividad conceptual de la sesión. ¿Y en qué consiste esta práctica? Simplemente vamos a mejorar este diseño aplicándole los principios que hemos visto anteriormente, como por ejemplo el orden, la alineación, la proximidad, el contraste, etc. Yo subiré este archivo Word con el diseño y quien pueda realizar esta parte práctica lo que deberá hacer es descargarlo y mejorarlo. Un ejemplo de mejora en el diseño sería el siguiente. Como pueden ver, lo que yo hice fue ordenar las redes sociales y colocarlas en la parte superior, tratando de que la distribución del contenido fuese lo mejor equilibrada posible. También coloqué el nombre de la tienda en la parte central y cambié los colores del arte. Obviamente aquí ustedes podrían poner, si usted es señorita podría poner su nombre, si usted es caballero puede poner el nombre de su novia, de su hermana, su apellido o cual guste. Para cambiar el color de fondo se va a la opción de diseño y en el color de página puede escoger otro color, al igual que el color del recuadro, cambiando el color de borde. Ahí lo van a modificar según ustedes estimen conveniente. Esto es para las personas que puedan realizar la parte práctica. Para las que no, al final de la sesión está la actividad normal que se realiza. Conclusiones. Podemos concluir que el diseño gráfico es un arte por medio de la cual nosotros podemos expresar ideas, haciendo uso de textos, imágenes, símbolos, etc. También podemos concluir que existen una serie de normas o principios que nos ayudan a crear diseños agradables y efectivos. Actividad. Veamos ahora en qué consiste la actividad de la sesión. Si usted pudo realizar la parte práctica de esta clase, simplemente realizará una captura de pantalla a su diseño ya mejorado. Esa captura de pantalla la subirá a la asignación y de ahí saldrá la nota de esta actividad. Si usted no pudo realizar la parte práctica, deberá realizar la actividad cotidiana, similar a la que hemos hecho en semanas anteriores, y la cual les mostraré a continuación. Esta sería la actividad. Como de costumbre, usted deberá poner su nombre completo y posteriormente dará respuesta a las preguntas según estime conveniente. Una vez que ha dado respuesta a todas las preguntas, realizará el envío del formulario. También deberá hacer una captura de pantalla donde se muestre su actividad enviada. Esa captura de pantalla la compartirá en la asignación de Edmodo para poder asignarle la nota.
Sin más por el momento, esto sería todo por la sesión. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Síguete moviendo.